por favor, nos ubicamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 15. Lleguen allá con calma, tranquilos, nadie los persigue. Ahí vamos. Me dicen amén cuando ya estemos ahí en el capítulo. Y leemos el verso 23, de donde desprenderemos o estamos desprendiendo una segunda enseñanza, pero de una serie de enseñanzas que tenemos como título, ¿cómo? Una vida de servicio, porque son muchos temas que tenemos que tratar para una vida de servicio. Es muy amplio el concepto, por ende involucra todas y cada una de nuestras áreas, hablando en términos humanos y también espirituales. Todo nuestro ser está altamente comprometido a la hora de servirle al Señor. Le servimos en espíritu, le servimos con toda nuestra alma y le servimos con todo nuestro cuerpo, o sea, con todo nuestro ser. Todo nuestro ser está involucrado, nuestros miembros también están involucrados a la hora de tener esa actitud necesaria para servirle a nuestro Dios. Amén. Muy bien, el verso 23 leo con ustedes del capítulo 15, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a hacer silencio, vamos a concentrarnos. El verso 23. Pero cada uno en su debido orden está hablando de la resurrección para vida. Sí, la resurrección para vida, de la cual Jesucristo nuestro Señor es el primer resucitado, es el primer fruto. O sea, el primer fruto para una gran cosecha tenía que ser Él. Porque si Él no resucita, entonces no tendríamos nosotros ninguna esperanza. Pero teniéndolo ya a Él resucitado, entonces tenemos esperanza de que así como Él resucitó, Él prometió que nosotros resucitaríamos con Él y por Él. Sí, Él resucita, nosotros resucitamos. Si Él no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos esperanza de resurrección. Ahora, ¿dónde está nuestro Señor resucitado al día de hoy? ¿Dónde se encuentra? Sentado a la diestra del Padre. Literalmente, hablando en términos singulares, la persona de Jesucristo, que es Dios, se encuentra sentado a la diestra del Padre. Pero ¿por qué también puede morar en nosotros? Mora en nosotros como Dios por la presencia del Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Ese es el sello que tenemos nosotros de redención absoluta. Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar por el poder de su Espíritu Santo. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien, pero Él dice que la resurrección para vida debe darse en orden, paso a paso, un grupo primero, luego otro y así sucesivamente hasta agotar la resurrección para vida, porque también sabemos que hay una resurrección para condenación, en la cual participará todo aquel que no vaya a la eternidad con Cristo como Señor y Salvador. De esa resurrección para condenación participará todo aquel que ha rechazado a Dios, a Cristo en su vida y parte a la eternidad en esa condición. Amén. Pero de esa resurrección no es la que se está hablando acá. Se está hablando de resurrección para vida eterna. Leo el verso 20 para conectar con el 23 nuevamente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, primer fruto de resurrección, eso ya es un hecho. Ahora, el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primer resucitado en gloria. Muy bien. Luego los que son de Cristo en su venida. Ya sabemos que los que son de Cristo son todos aquellos que han sido redimidos desde el primer hombre hasta el último de la iglesia, ¿sí? Y luego vendrán otros que se añadirán, porque el Señor extiende su tabernáculo en los tiempos de gran tribulación y se suman una nueva multitud de personas salvas también. Pero tenemos que entender de que el Señor está hablando aquí de que Él resucita primero y luego cuando Él determina el momento, cuando el Padre determina el momento de que Cristo vuelve por segunda vez, Él viene con todos los que partieron para Él y en Él, con todos los que durmieron en Él, que hoy están con Él y se sumarán hasta ese momento. Desciende con todas esas almas ya redimidas, pero esas almas tienen promesas de resurrección, por eso descienden con Él para recibir su resurrección. Entonces, cuando esto suceda, han pasado o habrán de pasar por lo menos 2000 años. Si eso fuera hoy,
el primer resucitado en gloria fue Jesús. ¿Hace cuánto? Así comienza el orden. Él resucita hace 2000 años, ahí comienza el orden de la resurrección para vida. No podía ser antes y no podía ser después. Sería en ese momento, después de su muerte, 3 días después. ¿Estamos? Hace 2000 años para redondear las cifras. Pero luego dice que volverá, y cuando vuelva, entonces traerá a los que durmieron en él para resurrección. Si fuera hoy, que es muy probable que sea muy cerca a la fecha en la que estamos actualmente, con toda seguridad que va a ser muy cerca, redondeemos a 2000 años, entre su primera resurrección, entre él como primera resurrección, y luego la resurrección de los que están en él, de los que han sido redimidos con él, han de pasar más o menos unos 2000 años. ¿Estamos? Ahí estamos entonces. Pero dice que en su venida, en su segunda venida, la resurrección para vida después de Cristo solo se dará en su venida segunda, ¿correcto? 2000 años contaditos hasta ahí más o menos. Y dice también, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero quiero ampliar un poquito esto acerca de la resurrección en su venida, cómo aplica para unos y cómo aplica para otros. Como estamos hablando de un orden, y el orden es dependiendo como Dios lo haya determinado. Dios no resucita a la gente en desorden, no. Primero Él, después van estos, después van estos, después van estos. Así es como Él lo hace, ¿sí? Por lo menos podemos mirar de 3 a 4 momentos específicos donde Él aplica la resurrección para vida eterna estamos hablando. Vamos entonces a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Solamente vamos a detenernos en unos aspectos especiales. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y nos ubicamos en el capítulo 4. Pero tenga separado el texto donde estamos en 1 Corintios. Sí, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Me dice cuando ya estemos ahí. Amén. Verso 16. Vamos a hablar de un segundo instante. Sabemos que Él viene con las almas que ya han sido redimidas. ¿Estamos? Ese será el segundo en orden, ¿sí? El primero, Él en orden de resurrección, Él es el primero, luego vienen unos y luego vienen otros. Vamos a mirar quiénes son los siguientes en resucitar para gloria como Él ha prometido. Dice el verso 16, porque el Señor mismo... Sí, estoy en el capítulo 4, verso 16. Primera carta a los tesalonicenses. ¿Estamos? Bueno, entonces leamos con cuidado. Usted mentalmente, yo ya sabe. Porque el Señor mismo, léelo al 15 para que lo tome un poquito más en contexto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Él lo dice y así es, 2 puntos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, el segundo grupo en resucitar, ¿quiénes serán? ¿Nosotros ahora o los que vienen con Él? Muy bien, los que vienen con Él son los siguientes a resucitar, ¿sí? Aunque haya una mínima diferencia en tiempo entre unos y la iglesia presente, que también tiene promesa de resurrección, que ya hablaremos en un momento acerca de esto. Dice que nosotros no vamos delante de los que ya partieron con el Señor en términos de resurrección para gloria. Pues sentido común y por derecho, si ellos ya partieron a la presencia de Dios, están con el Señor, y si el Señor viene por segunda vez, pues lo más entendible es que Él venga con ellos, ¿no cree? Él viene con ellos, muy bien. Entonces dice el verso 16, porque el Señor mismo, esto es algo que Él se acredita a título personal. La resurrección, Él se la acredita a título personal. Él es el quien la lleva a cabo como tal. Él no tiene otro, Él no encomienda a nadie. Él personalmente atiende esta promesa porque la promesa parte de Él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel potente, de un jefe, de alguien que habla con autoridad y con trompeta de Dios, que deja un mensaje claro para que todos aquellos que han de resucitar escuchen el llamado. Esa voz de trompeta es un llamado único y personal a los que van a intervenir en este aspecto de la resurrección, que son ¿quiénes? Hasta este momento,
los que vienen con Él, y luego habrá un número de creyentes que son los vivos presentes al momento de que esto acontezca. Pero vamos por partes. Con trompeta de Dios descenderá del cielo el Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles muertos en Cristo? Los que murieron en Él. Los que vienen con Él resucitarán primero. ¿Estamos? Todos los que vienen con Él resucitarán primero después de Él 2000 años atrás. ¿Correcto? Ahora, la experiencia de estos que van a resucitar cuando vengan con el Señor dice así. Voy a tomar unas partecitas para que me vaya entendiendo lo que le quiero explicar. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Juntamente con ellos en las nubes será un punto de encuentro. ¿Cuál será el punto de encuentro donde estarán ellos después de resucitados? En las nubes. Pero también hay otro grupo que se va a encontrar en el mismo lugar. Pero miremoslos a ellos primero. El punto de encuentro cuando ellos hayan resucitado, ¿cuál va a ser? Las nubes, en las nubes ellos ascender a un lugar donde ya estaremos los que se van a sumar. Ojo pues. Vuelvo y leo. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? ¿Dónde se recibe al Señor? Entonces, ¿dónde se quedó Él en su primera manifestación en cuanto al día del Señor? Él no toca la tierra. Esto le da vueltas a muchos en la cabeza de que se habla de una segunda venida y una tercera. No, es la misma venida, es el mismo acontecimiento, pero son experiencias diferentes y todo en un debido orden. Tiene que ser en ese orden. Aquí estamos viendo que los que descienden con Él resucitan en gloria y Él se queda en el aire. ¿Dónde se quedó Jesús? En el aire. ¿Qué hizo con ellos? Los envió. ¿A dónde los envió? Aquí a la tierra. ¿Para qué los envió? Para que tome cada uno de la esencia de su propio cuerpo. Más adelante vamos a hablar de eso. Para que cada uno tome de la esencia de su propio cuerpo y se levante de esa esencia un cuerpo físico de gloria y se sume a lo que ellos vienen. Ellos vienen en alma y en espíritu, y se levanta un cuerpo físico de la misma esencia, pero ya glorificado. Entonces se aplica la resurrección así, que se vuelve a unir algo que antes se había separado por causa de la muerte física. ¿Qué sucede con la muerte física? Cuando alguien muere físicamente, se separa su alma de su cuerpo. Usted sabe eso, todos lo entendemos. El cuerpo va a cualquier lugar y su alma trasciende. Estamos hablando de hijos de Dios que han sido redimidos. Entonces, su alma junto con su espíritu que ya ha renacido, trascienden y se van al cielo, pero tienen promesa de regresar nuevamente para que ese cuerpo que está en cualquier lugar, así sea hecho polvo, en partículas o en átomos, de esa esencia se levanta un nuevo cuerpo en gloria. Se une nuevamente y entonces quedas absolutamente resucitado y glorificado. Ahí se cumple la promesa para ellos en su debido orden. ¿Cuál es el primero en resucitar? ¿Cuáles son los segundos? Los que vienen con Cristo son los segundos. Ahora vamos a los detalles. ¿Por qué hay tanto conflicto en la escatología en cuanto a esto? Porque consideramos que cuando venga el Señor a cumplir su promesa de resurrección, la experiencia de los resucitados para vida eterna ha de ser la misma, que todos experimentaremos la resurrección de la misma manera. No, el resultado será el mismo, pero la experiencia es diferente. Ahí es donde tenemos el gran problema, ¿cierto? El resultado es el mismo, todos con cuerpos de gloria, hasta lo que venimos hablando, ¿cierto? ¿O quién nos recibirá el cuerpo de gloria de todos los que vienen con el Señor? ¿Habrá alguno que reciba algo diferente? No, ellos reciben todos un cuerpo de gloria, como Él lo prometió. Pero la experiencia de ellos no es la misma experiencia que tuvo Cristo cuando resucitó, ¿o sí? No, es que lo de Cristo fue excepcional. Estaba programado al tercer día y al tercer día Él se levantó tal como fue. Mire, la experiencia de Cristo es tan diferente que cuando Cristo murió, Él fue a la tumba realmente. Usted sabe cómo lo dejaron y lo llevaron así a la tumba de José de Arimatea, y Él estuvo ahí, pero 3 días después, cuando ya se levanta el Señor en resurrección por el poder del Espíritu Santo, el cuerpo de Él no se había descompuesto. Usted sabe que en 3 días un cuerpo ya alcanza a descomponerse de manera ya
Este sabe, ¿cierto? Quien ha tenido esa experiencia lo entiende mejor. Pero en 3 días el cuerpo ya está muy descompuesto. Sí, no como terminaría con unas semanas o meses más, pero en 3 días ya está oliendo muy mal y ya está muy inflamado. Eso es en términos generales. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? ¿Se descompuso? ¿Comenzó a podrirse? ¿Comenzó a deteriorarse? No, mire que es diferente. El cuerpo de él quedó intacto tal cual como lo pusieron. Él no se descompuso, su cuerpo no se desintegró, su cuerpo no se hinchó y no se hizo putrefacto. Tal cual como lo tomaron de la cruz, tal cual lo pusieron y tal cual se mantuvo así por 3 días, totalmente diferente. Pero estos que vienen con el Señor, que vienen a tomar de la esencia de sus cuerpos, ¿dónde están sus cuerpos? ¿En qué condición se encontrarán? Muchos están podridos, otros están pudriendo, otros están hechos polvo, otros están esparcidos. Mire que es una experiencia totalmente diferente en la resurrección. Sí, el resultado es el mismo, pero es diferente en los matices. Ahí donde tenemos el gran problema y no entendemos muy bien, que es que todo tiene que ser en orden. La resurrección se da en su debido orden. ¿Qué experimentarán entonces los que vienen con el Señor? A diferencia de lo que Cristo experimentó en su resurrección, que ellos vienen en alma y espíritu y Dios los manda como con geolocalización y le dice, tome de lo que hay de usted allá, vaya allá, y le da como una posición geográfica para que vaya exactamente, una ubicación exacta, y dice, ahí está, tomen eso, y de ahí sale. Hermano, no me pregunte cómo puede suceder eso científicamente, pero eso es para Dios fácil. Eso es lo más sencillo para Dios, que eso suceda. Ya hizo lo más difícil, darle vida a alguien cuando estaba muerto en sus delitos. Ya lo más difícil se hizo. La regeneración de alma, ya lo más difícil se hizo. ¿Qué es lo más fácil para el Señor? Tomar de un cuerpo físico en esencia y levantar de ahí un cuerpo de gloria indestructible, que también más adelante vamos a mirar algunos aspectos. No de pronto muy detallada, pero sí vamos a recordar acerca de esto. Esto es un tema fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque lo involucra a usted y me involucra a mí. Quiéralo o no lo quiera, entiéndalo o no, niéguelo o acéptelo, pero ya esa resurrección para vida involucró a todos y a cada uno de nosotros como hijos de Dios, y también involucró a toda la humanidad perdida que partió sin Cristo. También hay una resurrección para ellos, pero no será para gloria, será para condenación y destrucción perpetua, que eso ya es diferente. Bueno, ¿qué más podemos decir de lo que experimentaron los que vinieron con el Señor? Tuvieron que venir aquí a la tierra, el punto de encuentro es el aire, tienen que esperar en la nube para que también se sume otro grupo, ¿cierto? Entonces, ellos resucitan, toman de su cuerpo, se levanta el cuerpo de gloria, se une a su alma, a su espíritu, ahí se da la resurrección, se cumple la resurrección en ellos y se suben a la nube, ¿cierto? Y de esa nube es como el avión, y esa nube vamos para arriba. Mire que este cuerpo, por eso este cuerpo así no puede llegar al reino de los cielos, porque este cuerpo necesita unas características especiales para poder ascender a la presencia de Dios y vivir por toda una eternidad. Son muchas cosas las cuales este cuerpo está impedido, está descalificado. Este cuerpo tiene que morir para que salga un nuevo cuerpo que reúna esas características, que sea 100% material cuando quiera, y 100% espiritual, que es su estado, será su estado natural. ¿Cuál será nuestro estado natural? 100% espirituales. ¿Cuál será la opción? Ser también 100% materiales, porque seguiremos siendo terrenales, porque para eso fuimos creados y Dios nos creó pensando en eso. Terrenales para una tierra, por eso promete cielos nuevos y tierra nueva. Mire que no nos saca del contexto. Hoy estamos en cielos y tierra, esto terminará un día, pero nos promete que vendrá cielos nuevos y tierra nueva para que ya a perpetuidad vivamos toda la eternidad siempre con Él. Bueno, esto en cuanto a la segunda forma. Mire, ya llevamos 2 experiencias diferentes, ¿estamos? Pero la experiencia de Cristo fue diferente a la experiencia de los que vinieron con Él, ¿estamos? Pero el resultado, ¿cuál fue? El mismo, porque el Señor dijo que entregaría cuerpos de gloria semejantes al de Él. Mire que en eso tampoco hay diferencia, solo la única, sí, que Él es Dios y continúa siendo Dios, mas ninguno de nosotros lo será, porque no lo puede ser, ¿estamos? Ahora miremos más detalles acá, verso 17. Luego nosotros, a ver, miremos quiénes son estos nosotros. Una de las razones por las cuales el arrebatamiento es importante. Y ustedes apagaron el ventilador. ¿Ustedes en serio apagaron ese ventilador? Me sorprenden cada vez ustedes.
¿Cierto, Adán? Muy bien. Es que Alex desconectó el coso. No, tócalo, Alex, que a veces queda mal conectado. Alejito, edita esa partecita, tú sabes. Eso. Porque eso no, que no vaya a quedar ahí. Muy bien. Bueno, verso 17. Luego nosotros, quiero hablar un poquito de esto. Luego nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Sí? Es importante entender esto por varias razones. Porque hoy nosotros somos un remanente de la iglesia. Habrá un remanente final. Habrá un grupo de creyentes que dan término a la era de la iglesia. Es importante el arrebatamiento porque con el arrebatamiento se le pone fin a la era de la iglesia, no a la salvación de todos y termina ahí, no. La salvación o el trabajo de salvación de Dios no termina ahí, pero la iglesia sí termina ahí. ¿Estamos? La era de la iglesia comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo comienza la era de la iglesia como tal, como institución? Exactamente, pero vamos más precisos a Hechos capítulo 2. En el Pentecostés, cuando se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo, comienza a contarse la era de la iglesia como institución. Pero esa era de la iglesia tiene un final, que es al final de los tiempos posteros con su segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el fin de la era de la iglesia? El arrebatamiento, porque es el último remanente de creyentes de la era de la iglesia que va a ser arrebatado para que continúe la resurrección con otros que también tiene programados para salvación, que son los mártires de la gran tribulación, que también tienen promesa de salvación y que también tienen promesa de resurrección también. Estamos ahora, si nosotros fuimos ese remanente, Dios quiera que sea, yo feliz que eso sea, ¿cierto? Calificamos muy bien. De pronto, como lo he dicho tantas veces, de pronto los que llevamos más edad, más avanzaditos, que la tumba nos persigue, de pronto no alcancemos. Pero de pronto los más jovencitos que están aquí sí. Un Esteban, una Mónica, una Rosa. Ay, yo creo que tú y yo no alcanzamos de pronto, porque le hace. Amparito, ¿qué importa? Estamos cerca igual, ¿cierto? Ah, sí. No se apesadumbre porque tiene edad. Antes agradezca que tiene edad y que estamos, y mientras más edad tengo, más cerca estoy. Ojo pues. Bueno. ¿Ah? Bueno, entonces quiero hacer entender esto. El arrebatamiento le pone feliz término a la era de la iglesia. Esa es una de las razones por las que es importante, aparte de que en el arrebatamiento se cumple una promesa de resurrección para una generación de creyentes que será el último remanente de la iglesia. Estamos, que se identifica con un estilo de vida semejante al de Filadelfia, la iglesia, la sexta iglesia de la cual se hace mención en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Va la palabra por allí? Glenis. Tú tranquila, no se mueva, quédese ahí. Esa pregunta es muy buena y la vamos a responder en un momentico. Mira, sí, es un remanente de creyentes que ha de estar vivo. Mira lo que dice aquí. Luego nosotros, los que vivimos, se trata de que ese remanente esté vivo como cuerpo de creyentes. ¿Cuántos? No sabemos. Será un remanente, no es muy grande, tampoco es ínfimo, pero es un remanente pequeño de todas maneras en comparación de todos los que se han de quedar acá para sufrir un tiempo de gran tribulación, como lo sabemos. Incluso el mismo Israel también tendrá que atravesar por esto, mas la iglesia no, porque si se termina la era de la iglesia y la iglesia es arrebatada, entonces se garantiza que la iglesia no ha de atravesar por la gran tribulación. No tiene sentido que pase por la gran tribulación, porque el Señor le pone fin a la era de la iglesia para seguir tratando ¿con quién? Con su pueblo. Ahora se gira hacia su pueblo, aunque ahí también en medio de eso viene salvación para muchos en ese entonces, en los tiempos de la gran tribulación, pero enfocado ¿en quién? El Señor está enfocado en Israel, pero extiende su tabernáculo y amplía más su misericordia para que alcancen muchos otros la salvación. Esos salvos de la gran tribulación serán los que conformen las naciones
perfectas, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Todas esas personas que serán salvas en los tiempos de gran tribulación son aquellos que han de conformar las naciones en los cielos nuevos y la tierra nueva afuera de las puertas de la nueva Jerusalén. Porque en la nueva Jerusalén solo estarán todos sus redimidos hasta el último de la era de la iglesia. ¿Entendido? Bueno, ahora, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué va a hacer el Señor con este grupo? Si fuera hoy, ¿qué haría con nosotros? ¿Qué entiendes tú por arrebatamiento? La palabra es arpazo. Pero te toma súbitamente porque estás arrebatando. Es como, no lo voy a hacer, pero es como si Euclides tiene su Biblia ahí y yo me la acerco, no le digo para qué me estoy acercando y ¡pum!, le quito la Biblia. Él puede quedar sorprendido. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Pasó algo que tú no esperabas. Y fue tan rápido que no pudiste reaccionar. ¿Sí me hago entender? Ni tú pudo reaccionar ella, ni pudiste reaccionar tú, ni nadie. Porque tomé la Biblia súbitamente, no lo esperabas y me la llevo. Esa es una forma de entenderlo. Entonces, súbitamente él viene y toma lo que es suyo, de manera rápida. Mire, esto es urgente. ¿Por qué será que lo tiene que hacer tan urgente? No tenemos una respuesta clara para eso. Pero lo que sí sé es que otra de las cosas que entendemos del arrebatamiento es que en el arrebatamiento es una forma de protección. Sí, es un cuidado especial que Dios le tiene prometido a su iglesia. ¿Sí? De que la iglesia no ha de atravesar el sufrimiento por el cual se ha de atravesar el mundo entero y también gran parte de su pueblo Israel. Eso sí lo tiene el Señor muy claro. ¿Ok? Bueno, ahora la experiencia. Ya sabemos que la experiencia de Cristo en su resurrección, única, ¿cierto? Ya sabemos que la experiencia de los que vinieron con Él también fue una experiencia espectacular, diferente a la de Cristo. Ahora, ¿cuál será nuestra experiencia? Ahí va a venir la respuesta para Glenis. Ahora, nosotros somos arrebatados, pero es verdad lo que dijo ella, que es necesario morir para poder resucitar. Pero recuerde que todos aquellos que han partido de la presencia del Señor y que descendieron con Él y ya tienen su resurrección, estamos dando por hecho de que ya se llegó el momento, ya tienen su resurrección, todos ellos tuvieron que morir y murieron, exacto. Pero ¿cómo murieron? De tres formas posibles. ¿Cuáles son las tres formas convencionales de muerte? ¿Murieron cómo? Naturalmente, murieron por enfermedad física o murieron de manera violenta. Ahí están todos ellos, murieron, salvo alguna excepción por ahí, pero la mayoría murieron de tres formas diferentes, o sea, de la forma convencional como los seres humanos morimos nosotros. Morimos de manera natural, morimos de manera violenta o morimos de manera accidental. Esas son las tres formas en que morimos nosotros, ¿correcto? Ahora, nosotros si fuéramos arrebatados hoy, dice la palabra que también es necesario que haya muerte para que haya también resurrección. Pero la experiencia que tenemos nosotros también es algo excepcional, es excepcional. Mire, sí. No, porque es excepcional. Es excepcional, exactamente. Por eso ese remanente va a tener un privilegio tan enorme de no tener que experimentar una muerte dolorosa, penosa de una enfermedad, que no va a morir de una manera accidental, como a veces piensa uno, yo cómo moriré, me matará un carro, que me caerá un avión encima, no sé, ¿sí me entiendes? Otro dirá, ¿será que alguien loco por ahí me coja desprevenido y me mete una puñalada por robarme el celular y me muero? Una balacera iba pasando por ahí y ahí quedé. ¿Sí me entiende? Una muerte violenta o alguien le dio por poner una bomba, ¡pum! Ahí estaba yo también. Son muertes accidentales, ¿sí me hago entender? Violentas y accidentales. Pero si fuéramos nosotros ese remanente hoy, vamos a avanzar un poquito. Vamos a irnos, termino de leer primero acá y luego vamos a mirar los detalles en 1 Corintios 15. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que vinieron con Él. ¿Dónde están ellos ya resucitados? Exacto, imagínenselo así. Ellos ya descienden, van, toman su cuerpo, resucitan, ya están perfectos y se posan sobre una nube. Ahí está, se me van y me paran todos ahí en la nube, todos en la nube. Ahora dice, y luego quédense ahí un instante que yo voy a arrebatar estos, y cuando arrebate estos, los transforme, y cuando los transforme, todos a la nube también. Por eso, juntamente con ellos en las nubes. ¿Dónde estaremos los unos y los otros? Los que vienen con Él en la nube.
Y nosotros si somos arrebatados y transformados ya en gloria, ¿dónde? En la nube. Ese es el punto de encuentro inicial. ¿Y dónde estará Cristo? En el aire, o sea, muy arriba. Sí, no toca esta tierra, ni siquiera toca la atmósfera, la toca, está arriba. Puede estar muy fácilmente el segundo cielo, especulando. Sí, pero sabemos que no ha tocado la tierra, está en el aire, está esperando, está esperando. Ahora, vuelvo y leo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? Ese es el punto de encuentro. Y después de ahí, ¿para dónde? Nos encontramos con Él en el aire y seguimos con Él para el tercer cielo, primero comparecencia y luego las bodas. Lo primero es la comparecencia y al final de los 7 años, mientras aquí hay una cosa, allá se celebra otra cosa. Al final de los 7 años de sufrimiento acá, al final de los 7 años allá, visto así, sí, para entenderlo, serán las bodas del Cordero antes de descender con Él, como relata el capítulo 19 de Apocalipsis. Antes de descender con Él, ya habrán pasado 2 cosas. ¿Qué 2 cosas? Ya habremos comparecido ante Él por todas cosas buenas o malas que hayamos hecho en Cristo, ¿sí? Perderemos si hicimos las cosas con mala actitud, perderemos algunas cosas, pero sumaremos si las hicimos con la mejor actitud. Sí, ahí se dan los galardones y las cosas que Él ha prometido. Y al final las bodas del Cordero. Llegamos ya, habiéndose efectuado las bodas del Cordero, y ya descendiendo con Él a tomar posesión y posición de lo que a Él le pertenece. Todo este planeta y todo lo que hay en Él. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y de ahí por toda la eternidad, pero las cosas siguen haciéndose en orden, ¿o no? Una vez hayamos resucitado junto a los que ya resucitaron, con los que ya resucitaron, ¿para dónde nos vamos? Con Él. ¿Para dónde? Al tercer cielo. Y nos quedamos allá haciendo varias cosas. Eso es un orden. Se comparece, las bodas del Cordero, y luego ¿qué sigue? Venimos con Él al final de la gran tribulación. Mire que todo es cronológico y todo es sumamente organizado. La Biblia no nos da el libro de Apocalipsis como una gran incógnita, como un acertijo, como algo tan cifrado, encriptado, que usted dice, no, eso solo algunos por ahí, pocos privilegiados podrían entender algo tan codificado. No, ¿cómo nos va a codificar el Señor al final de la historia, mi amado? Si es de lo que más nosotros debemos entender, porque a la luz de esas esperanzas que nosotros vivimos cada día, entendiendo esas palabras, yo vivo a la luz de lo que entiendo. Pero qué tal que usted y yo no pudiéramos entender nada de Apocalipsis, entonces sería toda una incertidumbre entre cuál sería nuestro final, dónde estarían unos, dónde estarían otros, qué es la resurrección, cómo aplicaría, qué se experimentaría. Habrían muchas más preguntas que respuestas, porque algunos de pronto podrán entenderlas por ahí, pero tampoco serían capaces de enseñarlas, si así fuera. Pero el libro de Apocalipsis termina con palabras muy sencillas, cronológicamente organizado y detallado, y todo lo hace meticulosamente, muy en orden. Jesús. La guerra de Armagedón, enseguida te voy a explicar un poquito en qué momento se va a dar la guerra de Armagedón. La batalla de Armagedón, guerra de Armagedón. Enseguida te explico un poquito, pero tengo que terminar este punto primero. ¿Listo? Muy bien. Estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Mire que esto es para alentarse. Esto es una voz de aliento que debemos compartir unos con otros. ¿Cuál es la voz de aliento de la que se habla acá? ¿Cuál es esa esperanza que debemos compartir? ¿En qué nos debemos estimular nosotros? ¡Hey! El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y si partieras hoy, Euclides, a la presencia del Señor, viene contigo. Y si no partes con Él hoy a la presencia del Señor, viene por ti. Esa es nuestra esperanza, en eso nos alentamos. O viene conmigo o viene por ti. O viene conmigo o viene por mí. Es lo que Él tiene claro acá. Pero todo va a ser de manera organizada. Ahora sí vamos a la primera carta a los Corintios, nuevamente, al capítulo 15. Para explicar esto. El verso 51, porque vamos a dar respuesta acerca de la experiencia. Recuerde que la experiencia de Jesús fue una, la experiencia de los que vienen con Él es otra, la experiencia nuestra, si somos ese grupo, vamos a suponer que lo somos, y que el Señor viene y nos arrebata, ¿qué será lo que nosotros experimentaremos diferente a lo que ellos experimentaron? Dígame.
Estamos hablando de cuántas venidas, 1, 2, 3, 4, 5. No, una sola venida, una segunda venida, la primera y una segunda venida, pero es un solo momento, un solo acontecimiento, solo que en ese acontecimiento Él hace varias cosas en orden, porque así debe hacerlo. ¿Estamos? En orden, muy bien. Ahora, el verso 51 dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos en el Señor, pero todos seremos transformados. Mire, recuerde que los que vinieron con el Señor durmieron, ¿cierto? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Un misterio. Esto no se conocía en el Antiguo Testamento. Los profetas no tenían esta información, pero Dios se la dio a Pablo. ¿Qué hacemos? Privilegiado él, bendecido usted y yo, que tenemos esta información. No todos los creyentes, los que estamos en Cristo, dormiremos, o sea, moriremos. Experimentaremos una muerte convencional, es lo que él está diciendo. No todos los que estamos en Cristo al día de hoy que vivimos experimentaremos una muerte convencional, pero sí experimentaremos otra cosa, ¿qué? Una transformación. Eso sí lo vamos a experimentar. ¿En qué consiste esa transformación? Siga leyendo conmigo. Verso 52. En un momento se dará, de esta transformación de la que se está hablando aquí, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted sabe cuánto demora abrir y cerrar los ojos? Vamos a suponer que Emily abre y cierra los ojos mirando a Blanquita. En lo que tardas tú, no, esa es una suposición. Ella va a ser arrebatada. Vamos a suponer que tú no vas a ser arrebatada, pero ella sí. En lo que ella tarde en abrir y cerrar los ojos, Blanquita está y ya no está. Así es como lo tenemos que entender. O sea, muchos en este mundo les va a tocar vivir eso. Mire que es una experiencia para unos y para otros. ¿Qué experimentará el mundo que se queda? Que cuando en un momento tiene un creyente al lado, tiene un hijo de Dios al lado, puede ser en su misma cama, en su misma sala, en su misma casa, en su misma empresa, en su misma oficina, en el mismo lugar de recreo, en el lugar deportivo, en el centro comercial. Tienes un creyente al lado y lo están mirando en ese momento. Cuando tú parpadees, al siguiente instante ya no está. Ya no está. Será tan rápido como usted se lo pueda imaginar. Esa será una gran experiencia. Pero la experiencia del mundo no es buena, ¿cierto? Pero lo que está pasando en la transformación es algo imperdible, ¿o no? Yo no sé cómo describir eso y nadie sabe, pero imagínate, Esteban, que tú estás viviendo eso y estás siendo transformado, y tú estás viendo esa transformación en vivo y en directo. Tú mismo lo estás experimentando. ¿Cómo puedes sentir algo así? ¿Cómo se puede ver algo así? ¿Qué se siente salir de adentro un hombre nuevo? Y que ese hombre nuevo será perpetuo y por siempre. Y las características las hablaremos después. Será algo tan increíble, será una transformación tan espectacular de esto que usted ve hoy, de lo cual a veces ya hasta le cuesta mirarse al espejo porque se siente mal. Siéntase mal, no importa. Esto va a cambiar y esto va a mejorar. Dios no nos llamó para empeorar, nos llamó para mejorar. Y lo que Él va a entregar, lo va a entregar bueno y tan nuevo, y tan novedoso, tan grandioso como usted y yo no nos podemos imaginar. Sí, hoy cuidamos lo más que se puede de este cuerpo, pero y es responsabilidad, claro que sí, sin exceso, sin llegar a los extremos. Cuida tu cuerpo, pero entiende que este cuerpo no es el óptimo, no es el mejor. Es vergonzoso este cuerpo muchas veces, es muy frágil, es muy débil, ¿sí me entiendes? Pero lo que viene, siga leyendo conmigo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esto habla de un llamado, ¿cierto? Desde el Antiguo Testamento sabemos que las trompetas hacían llamados y mandaban voces como tal, o sea, ellas enviaban un mensaje, se tocaba una trompeta de una manera o de otra y iba mandando el mensaje. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba asentado en un lugar y el arca estaba puesta, entonces una trompeta podía estarle hablando simplemente a los levitas, un trompetazo que solamente entendían ¿quiénes? Los levitas. No lo tenían por qué entender los demás. Los levitas, ¡ay! Sonó la trompeta. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Qué nos dice? Levanten el tabernáculo.
Comiencen a empacar todo que nos vamos. Otra trompeta podía ser para el resto del pueblo. ¿Y qué entendía el pueblo? Los levitas empezaron, organicémonos que nos vamos todos. Y así sonaban las diferentes trompetas. Aquí cuando habla de la final trompeta, es que escucharemos nosotros, el remanente, ese del que estamos hablando, un llamado. Aquí se habla de trompetas. Puede ser trompetas literalmente, sonidos que solo nosotros espiritualmente podamos entender, que no necesitan escuchar los demás porque no les compete a ellos. Ahí están las experiencias diferentes. Mire, Jesús escuchó una trompeta para resucitar, la final. Jesús necesitó una trompeta final, que sonara una trompeta final para resucitar. No, los que vinieron con él, fue necesario que escucharan el sonido de una trompeta final para resucitar. No, pero nosotros sí. A nosotros sí se nos dice que escucharemos el toque final de trompetas, una serie de toques. No lo entendemos muy bien, en su momento sabremos cómo es eso, pero el último toque de la trompeta es el que marca el momento de la transformación. Eso es lo que está diciendo ahí. En ese momento comienza la transformación nuestra con el último toque de trompeta. Entonces, esa transformación se va dando. Se tocará la trompeta, leo nuevamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Terminado el último toque de trompeta, comienza nuestra transformación. Porque se tocará la trompeta, está dando certeza, confianza, seguridad. De lo que está diciendo aquí el Señor a través de Pablo es, hey, esa trompeta no dejará, esa trompeta va a sonar. Si es un hecho, va a sonar, alguien la va a tocar. Sí, yo la voy a tocar, dice el Señor. Yo les toco esa trompeta, porque Él dice que Él es el encargado. Yo toco esa trompeta y todo el mundo comienza a ser transformado. Esa es la seguridad que Él mismo puede garantizar. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un llamado para unos y para otros. El llamado para los que ya han resucitado para partir y alístense para partir. ¿Dónde están esos? En la nube. ¿Recuerda? ¿Recuerda que están en la nube? ¿Sí recuerda el detalle de los que vinieron con Cristo que resucitaron? ¿A dónde fueron citados inicialmente? A la nube. Cuando suene la última trompeta es un llamado para los que están en la nube y para los que vamos a ser transformados, para cuando suene, como la transformación es tan inmediata, es prácticamente casi que al mismo tiempo de ellos, resucitan ellos y al instante ya estamos ahí todos. Y cuando suene esa última trompeta, también, no solamente hay una transformación, sino que es el momento de partir. Y todos somos llamados al punto de encuentro siguiente, que es el aire. Es el aire donde seremos nosotros, donde nos encontraremos con los que ya resucitaron, ¿sí? En la nube. Estamos nosotros ya transformados, también resucitados, ya sonó la trompeta, ascendemos nosotros, nos encontramos donde nos están esperando. ¿Quién nos está esperando? El Señor. ¿Dónde? En el aire. Y vamos y nos encontramos con Él en el aire. Así sucederá esto. Jesús. Van a suceder cosas, eso no lo podemos negar. Pero lo que más va a sufrir, el mundo no es eso. Porque los creyentes no son muchos. Porque no nos van a extrañar. Porque solamente es un poquito aquí y un poquito allá. Mire, en San Antonio de Prado, si hoy fuéramos arrebatados los creyentes, casi que ni se enterarían. Pero ¿qué sí les dolería? Sus pequeños, esos pequeños como Isaac, esos pequeños que también han de vivir la experiencia de la resurrección y la transformación y también ascenderán con cuerpo de gloria a la presencia de Dios. Eso sí le va a doler a un mundo que ama más a sus hijos que a cualquier otra cosa. ¿O no es así? Y cada vez hay menos. Esa es otra cosa, cada vez hay menos niños, porque nuestros niños presentes cada vez están saliendo más rápido han entrado más en el tiempo de vivir una vida consciente.
Exactamente. Mire, aquí en esta iglesia hacemos un promedio de 100, 120 con los niños, entre ir y venir. Y solo tenemos como 3 bebés. Entre tantas parejas. Mire el promedio. 2, 3 bebés aquí. Y si usted ya se va para un centro comercial, encuentra 500 perros y 10 niños. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Sí, como dice Alex, cada vez habrá menos niños, pero los que hayan se irán. Eso será un gran problema para la humanidad porque se queda sin generación de relevo. ¿Sí me entiendes? Todos los que quedan son puros impíos, Jesús. Y la generación de relevo ya no la tienen. Tienen que esperar un tiempo para que vuelvan otra vez a venir. Y quién sabe cuántos, quién sabe cómo, quién sabe si serán muchos. Es muy complicado lo que va a vivir en el mundo. Es muy complicado. Y los que van a partir, créame que el mundo no nos va a extrañar mucho. Vea, es más, se van a alegrar muchos. Hasta de su misma familia se van a alegrar. Hasta de su misma casa se van a alegrar de pronto. Un esposo que no sabe cómo deshacerse de esa esposa cristiana, ese va a hacer fiesta, se va a alegrar. Casi que no se la llevan. Señor, estaba que te la mandaba. O estaba que te lo mandaba. ¿Sí me entiende? Esas madres que no ven la hora de deshacerse de sus hijos porque son una gran carga que ya no puede sobrellevar. Hoy los hijos ya no se ven como una bendición. Hoy los hijos se ven como una carga en todo el sentido de la palabra. Por eso muchos deciden mejor no tener hijos, ya no quieren una responsabilidad como esa. Es mejor vivir sin ninguna responsabilidad, porque los hijos dejaron de ser una bendición para el hombre. No es que en sí lo hayan dejado de ser. Para Dios los hijos siguen siendo una bendición, pero el ser humano ya no lo ve de esa manera. Ya tener hijos es generarse un problema, un atasco, un ancla que te hunde en medio del mar. Así son vistos los hijos hoy. Y cada vez el problema se agrava. Y cada vez se agrava más el problema. Muy bien, sigamos mirando aquí detalles. Cuando se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire, incorruptibles significa que ya tienen cuerpo de gloria. Sí, los que vinieron con el Señor ya tienen su cuerpo de gloria, pero nosotros seremos transformados para que también seamos incorruptibles como ellos. Y lo explica el verso 53. Porque es necesario, ¿qué es lo que es necesario? Que este cuerpo toque su cuerpo. Es necesario que es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces, dado esto, se cumplirá la palabra escrita. Y cuando este cuerpo se haya vestido de inmortalidad y cuando este cuerpo ya sea totalmente incorruptible, se cumplirá la palabra escrita: absorbida, acabada, exterminada es la muerte en victoria. Porque ¿dónde termina la muerte realmente? Más adelante miraremos más aspectos en cuanto a ello. Pero la muerte termina cuando ya no tiene más a quien matar, mi hermano. De sentido común. ¿Cuál es el éxito de la muerte? Que la muerte te puede matar. O sea, la condición de mortalidad. Mientras haya gente que pueda morir, pues la muerte está ahí, ¿o no? Pero cuando no haya gente que ya no pueda morir, no haya ni uno, se quedó sin trabajo la muerte. Entonces, ¿qué le queda a la muerte desempleada? Ya. Sí, no hay nada que hacer con la muerte, no se necesita. Exactamente, no me llames, yo te llamo. Y ya, quedó fuera la muerte, no tiene que hacer. Se quedó desempleada por toda la eternidad, porque ya no hay más a quien matar. Eso le va a pasar a la muerte. Qué pecado, pero hay que anunciárselo. La muerte no es un espíritu. Ojo pues, no la voy a interpretar así. La muerte no es un ángel, no es un espíritu, nada de eso. La muerte es la condición adquirida por el ser humano en el momento que pecó y cayó en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué se recibe como retribución cuando se desobedeció y pecó el hombre? Recibe como consecuencia la mortalidad, o sea, la capacidad de morir, ¿sí? Pero cuando ya no haya nada que morir, entonces podemos decir en sentido figurado, Esteban, que la muerte ya no tiene efecto. ¿Por qué? Porque ya no tiene a quien matar.
Listo, bueno, entendido hasta ahí entonces. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ese es el proceso que usted y yo experimentaremos, que no experimentó Cristo así y que no experimentaron los que vinieron con él de esa manera. Ellos no vieron cómo de adentro surgía un hombre totalmente nuevo, completo, perfecto. Mire que nosotros no experimentaremos la muerte convencional. Mire que nosotros no experimentaremos esa separación que ya experimentaron todos los que partieron, cuando se separa su alma y su espíritu de su cuerpo y su cuerpo va a una tumba, etcétera. En nosotros no será. Nota que es una gran diferencia entre esa resurrección y las que ya han pasado. La de Cristo, la de los que vinieron con él y la de los que seremos arrebatados es una experiencia totalmente diferente. Pero son resurrecciones distintas. Estamos hablando de múltiples resurrecciones, no estamos hablando de la resurrección para vida, es la misma resurrección, solo que las experiencias serán diferentes entre unos y otros. Lo experimentaremos de una manera espectacular. ¿Cómo podrá hacer eso? Imagínate, Mónica, tú estás viendo, tienes ese momento ahí, ya el mundo ya no te vio más, pero tú estás viendo, Amparo, cómo tu cuerpo se va, de adentro sale un cuerpo totalmente regenerado, totalmente rejuvenecido, espectacular, con más no se puede decir. Vamos a mirar más características, tenemos tiempo por lo menos de agotar esta parte. Ahora usted dirá, pero sí, explíqueme más, ¿cómo será ese cuerpo? ¿Cómo será ese cuerpo? Mire, con precisión no lo sabemos, porque usted tenía que haber visto a Cristo exactamente resucitado y nosotros no lo hemos visto, solo vieron unos pocos, nosotros no lo vimos, pero sí tenemos algunas cosas claras, que cuando a Cristo lo vieron, al principio no lo podían reconocer porque Él impidió que lo reconocieran, pero ya después ya lo veían y decían, pues es Él, ahí está, el mismo, igualito, no cambió en nada. No, sí cambió, aunque ellos no lo podían percibir. Ya ese cuerpo en el que Cristo se había levantado, ya era un cuerpo de gloria, era un cuerpo que se materializaba o se desmaterializaba a voluntad, donde su estado natural era 100% espiritual, pero también podía hacerse físico cuando Él quisiera. ¿Sí? Exactamente, cuando Él quisiera. Vamos a mirar unos detalles entonces en el verso 29, ahí mismo donde estamos, verso 29, no, verso 42. Miremos estos detalles. Sí, ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 15, ahí estamos, el verso 42. Mire cómo será un cuerpo de gloria para que tengan alguna idea. ¿Sí? El cuerpo de gloria que recibió Cristo, nosotros recibiremos uno semejante al de Él. Los que vinieron con Él ya lo recibieron con estas características. Si nosotros somos transformados, que es una forma de morir, Glenn, la pregunta tuya, no será una forma de morir convencional, será una forma de morir extraordinaria. Este cuerpo es destruido para que de adentro surja un cuerpo nuevo, físico pero nuevo. Este ya muere, el de adentro es el que va a vivir y tiene la capacidad y adquiere la capacidad para la eternidad. Sí, este no la tiene, el que viene sí. La transformación es como, se les explico claro. Ustedes han visto una crisálida, un capullo de mariposa. Han visto ese cosito que usted diría, a veces hasta no se pueden definir bien, y usted a veces hasta no lo puede, lo ve por ahí y no sabe qué es, ¿cierto? Ese capullito, dentro de ese capullito, ¿qué hay? Pero usted sabe que ahí adentro hay una mariposa, pero usted la puede ver. ¿Cuándo la puede ver? Cuando sale, eso es. Hágase de cuenta que nosotros somos ese capullo, que no vemos eso, pero cuando de adentro salga, sale como una mariposa espectacular. Usted ve simplemente un capullo grisáceo, feo, que usted no quisiera ni tocar porque le da miedo, pero de ahí sale una mariposa tan hermosa que usted sí quisiera tomar en sus manos. Es para que tenga una idea. Lo que sale de adentro, no lo puedes ver ahora, pero lo podremos ver en el momento que esto esté sucediendo. En ese momento sí lo podemos ver. ¿Qué características tiene un cuerpo de gloria para que se antoje? Mire, vamos a partir de lo que conocemos para entender lo que no conocemos, ¿cierto? Nadie aquí tiene un cuerpo de gloria y nadie lo ha tenido, pero lo tendremos. Pero el Señor nos da una idea y partimos de lo conocido para tratar de por lo menos entender un poco lo que será. El verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Eso aplica para unos y para otros. Se siembra en corrupción, como si se sembrara una semilla.
Cuando una persona en Cristo muere, su cuerpo se convierte en una semilla. ¿Estamos? Y esa semilla debe llevarse a la tierra. Pero de esa semilla surge un árbol grandioso y fructífero. Esa es la idea. Nuestro cuerpo es una semilla que cuando se lanza al suelo muere. O sea, este cuerpo como semilla tiene que morir para que adentro salga lo que ha de venir. La semilla tiene que morir para que salga de adentro lo que ha de ser. Usted no siembra un árbol. ¿Qué es lo que siembra usted? Una semilla. Pero cuando la semilla muere, ¿qué pasa después con el tiempo? Pues sale un gran árbol. Es la resurrección de la que está hablando aquí. Bueno. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cuerpo es corruptible. Se siembra un cuerpo que se corrompe, que se destruye, que se pudre, que se desintegra. ¿Estamos? Este cuerpo le pasa eso. Se siembra este cuerpo para que de este cuerpo salga otro, ¿cómo? Incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que este cuerpo es para que permanezca, que este cuerpo ya no se va a dañar, que este cuerpo ya no se va a descomponer, que este cuerpo ya no se va a podrir, que este cuerpo no se va a enfermar, que este cuerpo no va a envejecer. ¿Sí me entiende? Este cuerpo va a perdurar por toda la eternidad. ¿Usted quisiera tener algo así? Ni Superboy lo tiene. Es algo increíble, mi hermano. Usted solo imagíneselo. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Es deshonroso tu cuerpo? Pues obsérvese un poquito qué tan deshonroso puede ser. ¿Y cómo resucitará? En gloria. Sí, usted que ve su cuerpo como cada vez se deteriora más, ¿usted dice que eso lo pone contento o lo preocupa? ¿Qué es lo que más preocupa al mundo en cuanto a su cuidado? Ver cómo hacen y compran, se echan y se echan, se untan y se untan, cirugía tras cirugía, cuchilla tras cuchilla, cremita tras cremita, y el cuerpo no mejora. ¿O sí mejora? No mejora, empeora. Y cuando usted ve a una persona en un ataúd, no la ve más bonita, ve lo peor de su condición. Y mírela 3 días después y lo ve peor, y peor, y peor, hasta que no queda nada. Es un cuerpo deshonroso. Y resucitará en un cuerpo glorioso, hermoso como usted no se lo pueda imaginar. Con características individuales. Cada quien tendrá características muy propias de cada uno de nosotros como Dios nos creó, que se han de conservar, para que siempre haya diferencia entre lo que somos unos y otros. Se conserva de nuestra personalidad rasgos muy característicos y se ha de conservar de nuestra apariencia física rasgos muy característicos. Exactamente. Cuando Jesús resucitó, mire, ¿qué perdió él de sus rasgos físicos? Nada, se conservaron intactos, pero es que recuerde que Jesús también experimentó algo muy espectacular, y es que él tenía ¿cuántos años cuando murió? 33. ¿Y qué significa tener 33 años un ser humano? Que una persona de 33 años está en lo mejor de su fuerza, está en su mejor momento, tanto sea hombre o tanto sea mujer. El mejor momento por el cual atraviesa un ser humano, hombre o mujer, es sus 30, 31, 32, 33. Ahí está en lo mejor. ¿Sabe qué nos dice eso? Que cuando nosotros experimentemos esa transformación, yo que tengo 58, él no me va a dar un cuerpo así medio arrugado, ya medio calvo y no, me va a dar un cuerpo y me regresa, por decirlo así, a que tenga lo mejor que yo tuve cuando tenía mis 30 años, pero mejorado. ¿Hasta qué punto? No sé. ¿Hasta qué punto? No sé. Mi amor, ahí le dejo la expectativa. Sé que vas a ser mejorado y yo voy a ser mejorado. Amparo, alégrate. Rosa también. ¿Ah? Ya no te va a caer más el pelo, no te preocupes más. Estálo tranquilo, eso se recupera. Mire, todo esto va a mejorar de una manera. Usted se imagina, los que ya pasamos esa edad son los que más sentimos nostalgia por ella, ¿no? ¿Y qué más quisiera usted? Que regresara a tener lo mejor de su fuerza. Pero llegar a un momento del cual no va a cambiar.
el cual nunca va a envejecer, nunca se va a deteriorar, nunca va a sufrir, nunca más habrá nada de lo que a nosotros nos perturba al día de hoy. Ya no habrá nada, será una, porque mire, porque se me está acabando el tiempo, pero es que me encanta hablar de estas cosas, porque es que yo me sueño con eso, yo me identifico ahí. Mire, le doy un ejemplo. Jesús resucitó 3 días después. Cuando ya Él permitió que lo vieran tal como es, que Él se les presentó, a Él lo vieron tal cual como lo vieron la última vez, tal cual como lo vieron la última vez. ¿Estamos? Solo que ellos no sabían que tenía un cuerpo de gloria y no lo podían entender. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús comió con ellos, Jesús bebió con ellos, pues no bebió, ojo, no estoy hablando de licor, beber de tomar vino o algo así. Bueno, valga aclarar porque no falta quien, ¿cierto? Bueno, ¿qué más vio usted Jesús cuando estaba glorificado ya? Caminó con ellos, habló con ellos. Cuando estaban encerrados en ese pequeño aposento por miedo a los judíos, recuerda que eso fue, inmediatamente resucitó. Él manda a las mujeres, recuerda lo que le dijo a María Magdalena. María Magdalena lo quiso tocar acabado de resucitar, lo quiso tocar. ¿Y qué le dijo al Señor? No me toque, yo no sé por qué, pero en ese momento ella no lo podía tocar, pero no porque le causara algún daño al Señor, sino por lo que podía pasar con ella. Es que era tocar a Dios en esa grandeza, donde ella en esa condición, donde Él le permita tocarlo, yo me imagino que le pasaba algo peor de lo que le pasó a Usa, del cual nos habló Alice. Era tocar tan grande gloria que ella no estaba en condiciones de hacerlo. Por algo le dijo, no me toques, no lo digo por mí, lo digo por ti. La estaba cuidando a ella. ¿Qué hace el Señor? Dice, vaya y me da testimonio de lo que usted acaba de ver, ¿sí? Y se fueron las mujeres, ella también, y le da testimonio a los discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Oiga esta. No le creyeron, entonces ¿qué hicieron Juan y Pedro? Arrancaron a correr. Y Pedro corrió, pero Juan fue más rápido y llegó primero. Usted sabe la historia, ¿cierto? Pero después de eso ellos seguían con la inquietud. Llegan los de Emaús y les dicen, sí, ya resucitó, ellos lo vieron. Ellos seguían con ese problema de incredulidad. Hasta que se encierran ahí. Inmediatamente en la noche llega el Señor y ¡pum! Se les puso en el medio. Tenía un cuerpo físico, pero en un momento se desmaterializa espiritualmente, toma su espiritualidad al 100% y se les pone en el medio. Desmaterializado a desmaterializado y se les pone en el medio, habla con ellos, usted ya sabe. Y después ¿qué hace? Vuelve y se desmaterializa y ya no lo vieron más. Es que a veces pensamos que es que él atravesó el muro. No, él no es que tiene que atravesar el muro, sino que él está aquí y al siguiente instante está allá. Se acabó. Entienda eso. No lo podemos entender, pero cuando lo vivamos lo entenderemos, ¿cierto? Eso era lo que hacía. De un momento estaba aquí y al siguiente instante ya no estaba. Mire que ellos no lo vieron atravesar los muros, ¿o sí? Ellos lo vieron atravesar los muros. Ellos no lo vieron atravesar los muros. Ellos lo que estaban era ahí todos reunidos, preocupados, con miedo. Y de un momento a otro Jesús estaba en el medio de ellos. Eso fue lo que ellos vieron. Y cuando terminó el Señor esa labor ahí con ellos, al siguiente instante ya no estaba. Eso fue lo que pasó con ellos. Y esas características, de esas características participaremos nosotros también. Cuerpos de gloria, cuerpos incorruptibles, cuerpos. Termino de leer para terminar este aspecto. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará. Ya no más cuerpo débil. Usted sabe, no tenemos que hablar mucho de un cuerpo débil. Somos muy débiles todos. Hasta el que se considere más fuerte sigue siendo un debilucho. ¿Y cómo sabe usted que es un debilucho? Si no, ¿por qué cree que se muere? Vaya, pues ponga el mejor tonificado, el fisicoculturista, la más atlética, vaya, láncese al metro, por atlético que sea. ¿Qué pasa con él? Lo mismo que le pasará a uno siendo viejito y sin hacer ejercicio, la misma cosa. No queda nada del uno y no queda nada del otro. Débil el uno, débil el otro. Mortal el uno, mortal el otro. ¿Cierto? Entonces no hay diferencia. Todo ser humano es débil por naturaleza. ¿Sí? Su cuerpo es débil por naturaleza, pero ¿cómo resucitará? En poder, poderoso. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer hombre Adán, hablando de Cristo, espíritu
vivificante. De Él se dice espíritu vivificante porque Él es espíritu que da vida, no nosotros, Él. Ahí está una gran diferencia. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Lo animal es lo físico es primero, muere, y luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el espiritual? Tales también los celestiales. ¿Notas? Que vas a tener 100% espiritual, vas a ser 100% material, vas a ser 100% físico como Adán, el primer Adán, y vas a ser 100% espiritual como el posterior Adán, tal cual como el Señor, tal cual como Adán. Con Adán conservamos lo terrenal, con el Señor sumamos lo espiritual. Con Adán conservamos lo terrenal, seguiremos siendo terrenales, perfectos pero terrenales, y con el Señor que adquirimos Adán, con el Señor adquirimos el 100% de lo espiritual. Yo no sé si a usted le emocionan cosas como esa, a mí sí. Ahí le dejo la inquietud, eso está escrito ahí, para que usted y yo lo sepamos. Mire, ¿usted cree que esas palabras están ahí para alentarlo o para desalentarlo? ¿Para motivarlo o para desmotivarlo? ¿Para que usted sea más incrédulo o para que usted sea más creyente? ¿Para que se fortalezca en fe o para que usted dude? Mire, eso está ahí para que nosotros cada vez vivamos más a la luz de esto. Este es nuestro futuro. Usted ha pagado algún día por conocer su futuro. Muchos pagan en esta tierra por conocer algo de su porvenir. Nosotros ya tenemos nuestro porvenir aclarado. Ya lo tenemos detallado. Ya está especificado. Ya está prometido. Y ya para Dios es un hecho. ¿Qué más queremos nosotros? Lo tenemos todo ya en Él. En Él ya todo se ha cumplido. Solo es cuestión de tiempo de que lleguemos nosotros a ese momento.